Hoy nos reúne un hecho que ocurrió el pasado 7 de marzo, que fue un martes, en el que unos sujetos en moto atentaron contra el esquema de seguridad del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Esto ocurrió en horas de la noche cuando él se disponía a llegar a su casa. En este suceso resultó uno de los sicarios muertos y uno del esquema de seguridad del director de la UNP herido. Y esto, ojo, es demasiado grave porque un atentado en contra del director, del que está al mando de la seguridad de todos los que pueden estar amenazados o de los que requieren una protección de la UNP. Muy grave. Vamos a mirar este artículo donde ampliaremos esta noticia. Atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP. Esto es lo que se conoce. Hacia las 10:30 de la noche de este martes, Augusto Rodríguez regresaba a su casa en el barrio Ciudad Montes, en el sur de Bogotá, cuando hombres armados abordaron a su esquema de seguridad. Venía de recoger a mi hija mayor de la universidad. Al entrar a mi casa atentaron contra el esquema. Afortunadamente yo estaba ingresando a mi casa. En el atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, hubo un intercambio de disparos en el cual falleció uno de los sicarios. Además, uno de los atacantes huyó del lugar herido. De acuerdo con el general Carlos Triana, comandante de la policía de Bogotá, Rodríguez y sus escoltas resultaron ilesos en el ataque, excepto uno de ellos quien terminó con heridas en una pierna. El ataque fue cometido por personas en motocicleta. Se conoció que 3 de ellos huyeron hacia el norte de Bogotá. La policía adelanta las investigaciones para establecer quiénes están detrás del atentado. El presidente Gustavo Petro condenó el hecho. Han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP y mi compañero desde el M-19. Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Rodríguez es uno de los hombres de confianza de Petro y se conocen desde hace muchos años. El mandatario también pidió celeridad en las pesquisas para establecer quiénes están detrás del ataque. Hoy quisieron matarlo. Le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias. Las pruebas están en sus manos, añadió el presidente. Rodríguez le dijo a City TV que él estaba ingresando a su vivienda cuando llegaron los sicarios en moto. Venía de recoger a mi hija mayor de la universidad. Al entrar a mi casa atentaron contra el esquema. Afortunadamente yo estaba ingresando a mi casa, manifestó. Lo único que logré ver en el fragor de la situación fue que 3 sicarios huyeron en una moto. También reveló que en la noche anterior fueron seguidos por un vehículo, el cual fue detectado por sus escoltas. Sin embargo, este martes no se percataron de seguimientos por parte de los motociclistas que los atacaron. Lo único que logré ver en el fragor de la situación fue que 3 sicarios huyeron en una moto, dijo. En la zona se escucharon al menos 10 impactos de bala. El vehículo de la UNP quedó baleado y hubo zozobra en el barrio Ciudad Montes, en la localidad de Puente Aranda. La policía inicia la inspección judicial en el lugar de los hechos para buscar elementos materiales probatorios adicionales y complementar el estudio del entorno de las cámaras para identificar las motocicletas que emprenden la huida y quiénes son las personas, explicó Triana sobre las investigaciones. Y ojo, el presidente Gustavo Petro no le gustó obviamente ni pitico lo que pasó. Y denunció en algunos tweets que dentro de la UNP hay mafias que están atentando pues contra toda la organización y colocando en riesgo de hecho a miles de personas que necesitan de esta seguridad. Vamos a mirar lo que Gustavo Petro comentó. Aquí Gustavo Petro en Twitter dijo: han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP y mi compañero desde el M-19. Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo. Le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias. Las pruebas están en sus manos. Aquí otro tuit.
La fiscalía tiene en su poder la persona testigo de los cargamentos de cocaína que utilizaban carros de la UNP y el cartel de la contratación que ponía falsos blindajes a los carros con que se cuidan a las personas amenazadas. El cartel actúa dentro del IMPEC, la UNP Fiscalía. El testigo dispuesto a hablar fue golpeado dentro de las cárceles para intimidarlo. Es muy importante que el fiscal general le dé las garantías suficientes para conocer que es uno de los peores hechos de corrupción dado que expone a todas las personas amenazadas en Colombia. Por aquí nos encontramos con otro hilo. El narcotráfico, a partir de construir con dinero sus propias nóminas, ha penetrado a la UNP, a la SAE, a la Fiscalía, a la Fuerza Pública, a la DIAN, a aduanas. Se extiende por todas las ramas del poder público. Nuestra decisión es separar el poder público de las mafias. Cuando libré la batalla en el Congreso para separar al legislador de la mafia del paramilitarismo, Augusto Rodríguez me acompañó en todas las investigaciones y debates que hicimos. Hoy libramos esa batalla en el Ejecutivo y atentan contra su vida. Para alcanzar la paz, el poder público debe ser del pueblo, no de las mafias. Bueno, y vimos cómo Gustavo Petro se fue en contra de la Fiscalía. Y es que para nadie es un secreto que esta puede ser una de las organizaciones un poquito más corruptas de las que hay en este momento en Colombia. La Fiscalía, a través de un comunicado que sacó en Twitter, respondió a las acusaciones del presidente Petro. Miremos qué dijo la Fiscalía. Aquí vemos el tweet de la Fiscalía que respondió a las acusaciones de Gustavo Petro. Comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación. Comunicado Bogotá, 8 de marzo de 2023. El día de hoy, el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó a través de su cuenta de Twitter que la Fiscalía tiene en su poder la persona testigo de los cargamentos de cocaína que utilizaban carros de la UNP y el cartel de la contratación que ponía falsos blindajes a los carros con que se cuidan a las personas amenazadas. Del mismo modo, señaló, el testigo dispuesto a hablar fue golpeado dentro de las cárceles para intimidarlo. Es muy importante que el fiscal general le dé las garantías suficientes para conocer que este es uno de los peores hechos de corrupción dado que expone a todas las personas amenazadas en Colombia. Sobre estos aspectos, la Fiscalía General de la Nación se permite indicar lo siguiente. Primero, la Fiscalía General de la Nación precisa que no es cierto que el testigo en mención esté en poder de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de una persona que está privada de la libertad en un establecimiento carcelario, cuya garantía de protección corresponde al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, no a la Fiscalía General de la Nación. Aún así, la entidad, una vez conoció las agresiones y amenazas señaladas, dispuso todas las actividades investigativas necesarias para el esclarecimiento del hecho. Es necesario señalar que mediante oficio del pasado 20 de enero de 2023, la Fiscalía ya había informado al director del INPEC acerca de los riesgos de seguridad indicados por el testigo. Segundo, sobre la denuncia presentada por el señor Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP, sobre los hechos de corrupción cometidos en esta entidad, la Fiscalía continúa con el avance de la indagación mediante un equipo especializado de fiscales e investigadores y la recolección de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, labor que ha desarrollado de manera constante e ininterrumpida. Tercero, por último, frente al hecho violento del cual fue víctima el director de la UNP, la Fiscalía ha desplegado toda su capacidad investigativa con fiscales, investigadores y analistas para que sean identificados y judicializados los responsables de esta acción delincuencial. Es importante destacar que los primeros funcionarios que atendieron la escena fueron policías judiciales de la SIJIN de la Policía Nacional. Posteriormente se fortaleció el equipo con servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI. ¿Opiniones de este comunicado? Quiero saberlas. Y hablando de las mafias internas de la UNP, resulta que ya se tiene
la primera audiencia, ya se le tiene fecha, la primera audiencia de imputación de cargos en contra del carrusel de las camionetas blindadas. Esta audiencia se llevará a cabo el próximo lunes 13 de marzo. Muy pendientes a lo que pueda suceder. Miremos la noticia más ampliada y completa de este hecho. Bueno, miremos la noticia del Colombiano que dice: ya hay fecha para la audiencia de imputación por carrusel de carros blindados de la UNP. Uno de los líderes sindicales de esa entidad, Wilson Devia, fue notificado por la Fiscalía para asistir a esta audiencia. Wilson Devia, oficial de protección y presidente de uno de los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, quien además está involucrado en la fuga de la picota de alias Matamba, se presentará el próximo lunes 13 de marzo ante un juez de control de garantía a la audiencia de imputación de cargos por el conocido caso del carrusel de carros blindados. Así se le hizo saber la fiscal Angélica Monsalve, quien además imputará a funcionarios de la Fiscalía y solicitará medida de aseguramiento contra empresarios que al parecer tuvieron vínculos con dicho caso de corrupción. En esta lista cae Devia, quien antes de llegar a la UNP fue detective del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS por 11 años. Si bien en un principio el fiscal Monsalve le emitió un comunicado en el que decía que iba a imponerle medida de aseguramiento, lo cierto es que el fiscal se retractó y dijo que se trató de una equivocación y no le impondrá esta medida. Pero a ese caso de carrusel de carros blindados por el que los llevarán a la audiencia se le suma el nuevo elemento. Se trata de una carta emitida por Manuel Castañeda, ex empleado de la UNP y quien fue capturado por manejar una de las camionetas que fue incautada con cocaína en el Cauca. En ese documento, Castañeda habría denunciado nuevas pruebas que dan cuenta de más casos de corrupción dentro de la entidad. Se sabe que a Devia se le ha vuelto a abrir una indagación que tenía en 2013 por un presunto carrusel de contratación de carros blindados. Precisamente Manuel Castañeda sería uno de los testigos clave tras el atentado del director de la UNP, el ingeniero Augusto Rodríguez, por quien el presidente Gustavo Petro pidió protección inmediata a la Fiscalía luego de denuncias que habría sido golpeado en prisión. El ente investigador respondió que la seguridad de Castañeda está en manos del INPEC. La fiscal Monsalve será la encargada de investigar todas las irregularidades que se han presentado hasta el momento al interior de esa entidad y que han sido denunciadas por su director Rodríguez, razón por la que al parecer habría atentado contra él. Sin embargo, Devia aseguró que se trataba más de un hurto y no de un atentado. Cuéntenme ustedes qué opinan sobre lo que aquí les expuse. ¿Qué opinan de lo que pasó con el atentado al esquema de seguridad del director de la Unidad Nacional de Protección? ¿Creen que pudo haber sido un intento de hurto o creen que de pronto iba por algo más y alguien lo quería callar? ¿Y qué opinan sobre esto que aquí expusimos de el carrusel de las camionetas blindadas? Tremendo, ¿no? Hay que estar muy pendientes a la audiencia de imputación de cargos que se realizará el 13 de marzo. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué opinan sobre esto? Déjenme aquí en la cajita de comentarios todas sus opiniones, los estaremos leyendo. Además, denle me gusta al video y suscríbanse para que estén muy atentos a las noticias políticas de Colombia. Hasta la próxima.